Buen día a todos. Hoy vamos a terminar con este pequeño video. Las clases corresponden al capítulo 2 de la carpeta de trabajo y el tema que vamos a ver hoy es la masa atómica relativa. La masa atómica relativa de un elemento se define como la masa en promedio de los átomos de ese elemento, expresada en UMA y dividida por la masa de una UMA. Fíjense que como expreso la masa en UMA y después divido por una UMA, la masa atómica relativa es un número adimensional, o sea, es simplemente un número, no tiene unidades. Esto que yo les acabo de dar es simplemente la definición así, lisa y llana, de sopetón. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta pequeña clase es ver por qué es necesario definir una masa en promedio y cómo se calcula ese promedio. Entonces, ¿por qué es necesario tomar un promedio de las masas de un elemento? Bueno, básicamente porque un elemento, la mayoría de los elementos tienen más de un isótopo y esos isótopos tienen diferente masa. Acá vuelvo con una tablita que ya les mostré en la clase pasada. Tenemos, por ejemplo, los isótopos del hidrógeno, el hidrógeno 1 con una masa de casi 1, el hidrógeno 2 con una masa de casi 2, el hidrógeno 3 con una masa de casi 3. Bueno, y acá tenemos otros ejemplos como el helio, el litio. Fíjense, el berilio, en cambio, tiene un solo isótopo, pero la mayoría de los elementos tienen más de un isótopo y esos isótopos tienen diferente masa. Entonces, cuando yo digo la masa del nitrógeno, ¿a qué me refiero? A la masa del nitrógeno 14 sería 14,0030. La masa del nitrógeno 15 sería 15,0001. Bueno, y si tengo una cantidad de nitrógeno que saqué del aire, ¿qué masa tienen esos átomos en promedio? Esa es la pregunta que queremos contestar. Y una cosa que me interesa que noten en esta tabla es que los diferentes isótopos, además de tener distintas masas, tienen distintas abundancias. Este numerito que está acá, abundancia por 100, lo que me dice es qué probabilidad tengo yo de, si agarro un átomo de hidrógeno, que sea de hidrógeno 1, de hidrógeno 2 o de hidrógeno 3. Bueno, el hidrógeno 1 tiene una abundancia del 99,9885. Casi todos los átomos de hidrógeno que encuentres van a ser de hidrógeno 1 y hay una muy pequeña proporción de hidrógeno 2. Pero en otros casos, fíjense, por ejemplo, acá tenemos el litio. Bueno, el litio tiene un isótopo con una abundancia del 7,59% y otro con una abundancia del 92,41%, ¿no? Entonces tengo una cierta chance bastante de tener este isótopo. Entonces, la pregunta que queremos contestar o que vamos a enfocarnos ahora es ¿cómo hago yo, conociendo las masas de los diferentes isótopos y sus abundancias relativas, cómo hago para calcular una masa en promedio? Y vamos a tomar como ejemplo el boro. Fíjense que tiene dos isótopos, el boro 10 y el boro 11, uno con una masa, vamos a tomar como redondeando, una masa de 10 y el otro con una masa de 11. Y la abundancia relativa de la masa 10 es 19,9 y la masa 11 80,1. Para simplificar la exposición, yo voy a tomar que esto es 20 y esto es 80. Entonces tenemos uno 20% y el otro 80%. Entonces acá vamos. ¿Cómo hago para calcular las masas atómicas promedio? Y consideramos como ejemplo el boro. Entonces yo lo que les dibujé acá son 100 circulitos, de los cuales hay 20 que están en amarillo y tienen el número 10, representan los átomos de boro 10, y después tenemos 80 circulitos en celeste con el número 11 que representan los átomos de boro 11. En total tengo 100. Entonces este dibujito que está acá, estos circulitos, representan las proporciones en las que se presentan los átomos de boro. Si yo tomo 100 átomos, 20 son de boro 10 y 80 son de boro 11. Entonces,
vamos a ver cómo con este dato hacemos el cálculo. ¿Cómo harías en el promedio? Y bueno, sumo todos los átomos de boro 10, tienen 10 más 10 más 10 más 10, 20 veces 10. Y después sumo los 80 onces que aportan los átomos que tienen una masa de 11. Y después divido por el número total de átomos que tengo. Esa es la forma común de hacer un promedio. Sumamos todo lo que contribuye cada uno y divido por el número total. En este caso tengo 20 que contribuyen con 10 y 80 que contribuyen con 11. Y eso es la suma que está acá. Lo que pasa es que como no me entraban tantos números, puse los puntitos suspensivos. Pero acá tengo 10 términos que tienen masa 10. Y acá tengo 80 términos que tienen masa 11. Y divido por 100. Bueno, ahora voy a trabajar un poquito con esta ecuación. Y digo, en vez de sumar 20 veces 10, pongo 20 por 10. Y en vez de sumar 80 veces 11, pongo 80 por 11. Bien, acá está esta ecuación y ahora sigo un poquito más y voy a separar en dos términos. Uno va a ser 20 por 10 dividido 100 y el otro es 80 por 11 dividido 100. Y anoto 20 dividido 100, 0,20. Y 80 dividido 100, 0,80. Entonces me queda esta fórmula para calcular la masa en promedio. Y esta masa en promedio me da 10,8 UMA, que es la masa en promedio del boro, que ustedes pueden encontrar en internet o en alguna tabla. Yo acá, fíjense que hice, redondeé porque esto no era 20, sino que era 19,9 y esto no era 80, sino que era 81,1 y también aproximé las masas, no le puse todos los decimales. Entonces este no es exacto el número que ustedes van a encontrar, pero es muy parecido si ustedes redondean hasta un decimal. Entonces así calculé la masa promedio del boro con este ejemplo. Ahora lo que yo quiero hacer ahora es mostrarles cómo podemos generalizar esta fórmula que está acá para calcular las masas de cualquier otro elemento, siendo un proceso un poquito más rápido. Entonces, yo tengo, en el ejemplo que estamos considerando, tenía dos isótopos, uno con abundancia de 20% y la masa de 10 UMA, y otro con abundancia de 80% y la masa de 11 UMA. Y la fórmula que me quedó para calcular el promedio es 0,20 por 10 más 0,80 por 11. Me interesa que le presten atención a estos numeritos, al 0,20 y el 0,80. Esos numeritos es lo que se llaman pesos o ponderaciones, pero no peso en el sentido del peso de un objeto, sino peso en el sentido de la importancia que tiene cada uno. Por eso quizás es mejor usar la palabra ponderación. Estas son las ponderaciones. 0,20 es la ponderación que tiene en el promedio la masa de 10 UMA. 0,80 es la ponderación que tiene la masa de 11 UMAs al calcular este promedio. Los pesos o las ponderaciones lo que miden es cuánto contribuye cada masa de los distintos isótopos al promedio general. O sea, las ponderaciones miden cuán importante es una masa en el promedio general. En este caso, la masa de 11 contribuye más, contribuye con un factor de 0,8, mientras que la masa de 10 contribuye con un factor de 0,2. ¿Cómo saco las ponderaciones? Simplemente es el porcentaje de ese elemento dividido 100. El que tengo 80%, la ponderación me queda 0,8. El que tengo 20%, la ponderación me queda 0,20. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento general para calcular la masa en promedio de cualquier átomo? Primero, lo que tengo que hacer es calcular la contribución de cada isótopo al promedio, multiplicando la masa del isótopo por su ponderación. Y luego lo que hago es sumar las contribuciones de todos los isótopos. Vamos a tomar como ejemplo el cromo, que tiene 4 isótopos.
cromo 50 con una abundancia de 4,3%, 52 con una abundancia del 83,8%, el 53 con una abundancia de 9,5 y el 54 con una abundancia de 2,4. Acá tienen las masas de cada isótopo expresadas con solo dos decimales y fíjense que yo en esta tabla directamente, dada la abundancia, ya puse la ponderación. ¿Cómo hago la ponderación? A este número lo divido por 100. 4,3 me queda 0,043. 83,8 me queda 0,838. Bueno, y así siguiendo, ya dadas las abundancias que las saqué de la tabla que les mostré en una pantalla anterior, calculo todas las ponderaciones. Muy bien, entonces ahora con estos datos estamos en condiciones de hacer el cálculo. La contribución del cromo 50 es la masa del cromo 50 por la ponderación del cromo 50. Es 49,95 UMA por la ponderación 0,043. Bueno, y eso me da este número que está acá. Y de la misma manera voy sacando las contribuciones del cromo 52, del cromo 53, del cromo 54, y entonces, para sacar el promedio en total, la masa promedio es la suma de todas estas contribuciones, o sea, es 2,15 más 43,53 más 5,03 más 1,29 me da 52. Si yo hubiera hecho el cálculo con todos los decimales, ustedes lo pueden buscar en internet, me da 51,9961. Pero cuando yo redondeo, el 51,996 se me hace 52,0. Bueno, entonces esta es la forma en que calculamos las masas en promedio. Tengo que tener la abundancia de cada elemento y tengo que tener su masa. Y con la abundancia de cada elemento calculo la ponderación. Bueno, y para terminar, lo que quisiera mostrarles es que en la tabla periódica aparecen las masas en promedio, las masas atómicas relativas, que son las masas promedio de cada elemento. Ahí tienen mostrado justamente el ejemplo del boro y del cromo, las masas promedio. ¿Por qué son útiles estas masas promedio? Porque en el laboratorio yo normalmente tengo la situación inversa, no tengo el dato de las abundancias y las masas de los isótopos y tengo que calcular el promedio, sino que tengo al revés, tengo una cierta cantidad de sustancia y con esa cantidad de sustancia tengo que calcular cuántos átomos o cuántos moles tengo y para eso uso las masas promedio que saco directamente de la tabla periódica. Estas masas que aparecen en la tabla periódica no corresponden a un isótopo en particular, sino que son el promedio que es representativo de ese elemento, teniendo en cuenta las masas de los isótopos y sus abundancias. Bueno, y con esta pequeña clase terminamos los temas de la clase 2 o del capítulo 2 de la carpeta del trabajo. Espero que le haya sido útil y cualquier duda nos comunican por el foro. Nada, saludos a todos y que estén bien.